Los océanos cubren más del 70% de la superficie de nuestro planeta, extendiéndose por continentes completos y alcanzando profundidades que la humanidad apenas ha comenzado a explorar. En sus aguas oscuras se ocultan historias que han viajado a través de los siglos, relatos de criaturas cuyas descripciones desafían toda explicación racional. Lo que están por presenciar no son simples fábulas inventadas alrededor de fogatas, sino algunas de las leyendas marítimas más antiguas, persistentes y desconcertantes que han surgido desde que el hombre comenzó a navegar los mares. Historias que han marcado civilizaciones enteras, que han cambiado el curso de expediciones y que continúan despertando preguntas sin respuesta definitiva. Bienvenidos al iceberg de las leyendas más aterradoras del océano, donde cada nivel nos sumerge más profundo en el misterio de las aguas. La historia del RMS Titanic representa una de las tragedias marítimas más emblemáticas y fascinantes de la era moderna. Este lujoso transatlántico británico, considerado la joya de la ingeniería naval de su época, se hundió durante su viaje inaugural en la fatídica noche del 14 al 15 de abril de 1912, tras impactar contra un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. El Titanic había sido promocionado como prácticamente insumergible, gracias a su revolucionario diseño de compartimentos estancos y las innovadoras medidas de seguridad implementadas en su construcción. La confianza en esta ingeniería era tan absoluta que muchos pasajeros ni siquiera consideraron la posibilidad de un desastre. Sin embargo, aquella noche demostró trágicamente que incluso los barcos más grandes, modernos y avanzados tecnológicamente, podían sucumbir ante los implacables peligros del mar. El hundimiento del Titanic resultó en la pérdida de más de 1.500 vidas humanas, convirtiéndolo en uno de los peores desastres marítimos de tiempos de paz en la historia. La combinación de factores que causaron tal magnitud de pérdidas fue devastadora. La falta de botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros, la excesiva confianza en la supuesta invulnerabilidad del buque, las gélidas temperaturas del agua que reducían la supervivencia a minutos, y las fallas en los protocolos de comunicación de emergencia. Pero más allá de los hechos históricos documentados, el hundimiento del Titanic también ha generado una proliferación de relatos sobre fenómenos inexplicables. Numerosos testimonios a lo largo de las décadas hablan de avistamientos fantasmales en la ubicación del naufragio, de apariciones espectrales de pasajeros en otros barcos y de sucesos paranormales relacionados con objetos recuperados del pecio. Muchos creen que el barco y las almas de quienes perecieron aquella noche continúan vagando en un limbo entre este mundo y el más allá, condenados a repetir eternamente aquellos momentos finales de terror. Las sirenas son criaturas legendarias que, según innumerables relatos marítimos, habitan en las profundidades de los océanos. Emergen de las aguas, especialmente durante las noches de luna llena, para ahogar a marineros y navegantes que quedan irremediablemente cautivados por la belleza hipnótica de sus cantos. La imagen popular las describe como mujeres de extraordinaria hermosura, con largos cabellos que fluyen como algas marinas, torsos perfectos y colas de pez, cubiertas de escamas iridiscentes que brillan bajo la luz de la luna. Según las leyendas, utilizan sus voces sobrenaturalmente encantadoras para seducir a los hombres, atrayéndolos hacia las rocas afiladas o directamente a las profundidades abismales donde encuentran su perdición. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que en la mitología griega original, las sirenas no tenían absolutamente nada que ver con el mar ni con colas de pez. Eran seres alados, con cuerpo de ave rapaz y rostro de mujer, similares a las temibles arpías que aterrorizaban a los navegantes con sus chillidos ensordecedores.
Habitaban en acantilados rocosos más que en el océano mismo. No fue sino hasta la Edad Media, cuando los escribas cristianos y artistas europeos reinterpretaron estas antiguas leyendas, que se consolidó la representación icónica de la sirena tal como la conocemos hoy, con torso y rostro de mujer hermosa fusionados con el cuerpo inferior de un pez. En la Odisea de Homero, uno de los textos más antiguos de la literatura occidental, se narra cómo el astuto Ulises se protegió a sí mismo y a su valiente tripulación de la mortal seducción de las sirenas. Consciente del destino fatal que aguardaba a quien sucumbía a sus hipnóticos cantos, ordenó que sus hombres se taparan los oídos con cera fundida para bloquear completamente el sonido. Él mismo, impulsado por la curiosidad de escuchar lo que ningún hombre había oído y vivido para contarlo, pidió ser atado firmemente al mástil del barco, prohibiendo a sus marineros desatarlo sin importar cuánto lo suplicara. De esta manera logró escuchar el legendario canto de las sirenas y sobrevivir, convirtiéndose en uno de los pocos que pudieron narrar la experiencia. El filósofo griego Platón realizó la primera mención documentada de la mítica y enigmática ciudad perdida de la Atlántida aproximadamente en el año 360 a.C. en sus diálogos filosóficos Timeo y Critias. Según los relatos detallados de Platón, la Atlántida se encontraba ubicada más allá de las legendarias columnas de Hércules, que diversos historiadores interpretan como el Estrecho de Gibraltar, la entrada natural desde el mar Mediterráneo hacia el vasto océano Atlántico. Describió una civilización extraordinariamente avanzada en tecnología, arquitectura, filosofía y organización social, con una riqueza material considerable acumulada a través de generaciones de prosperidad. La leyenda cuenta que esta isla continente extraordinaria habría ejercido un poder e influencia que se extendía por vastas regiones de Europa y el norte de África, antes de ser finalmente resistida y derrotada militarmente por los valientes guerreros de la antigua ciudad-estado de Atenas. Según el relato de Platón, la civilización atlante alcanzó su apogeo, pero eventualmente cayó en la decadencia moral y espiritual. Los dioses, enfurecidos por la arrogancia y corrupción de los atlantes, decidieron castigarlos severamente. La eventual destrucción de esta vasta y próspera isla culminó con su hundimiento catastrófico en el océano tras una serie devastadora de terremotos apocalípticos e inundaciones masivas que ocurrieron en un solo día y noche de desgracia. Hasta el día de hoy, persiste un intenso debate académico y popular sobre la existencia real histórica de la Atlántida. Numerosos investigadores, arqueólogos aficionados y entusiastas de los misterios antiguos argumentan que si realmente hubiera existido, la ubicación más probable habría sido en algún lugar del océano Atlántico, quizás cerca de las Azores, o posiblemente en los alrededores del Mediterráneo, cerca de las islas de Malta, Santorini o incluso Creta. Otras teorías más especulativas la sitúan en localizaciones tan diversas como la Antártida bajo el hielo o incluso en dimensiones alternativas. La búsqueda de la Atlántida continúa fascinando a generaciones de exploradores y soñadores. La mitología escandinava nos legó uno de los relatos más aterradores sobre criaturas marinas que jamás hayan sido concebidos: el legendario Kraken. Se trata de un calamar o pulpo de proporciones absolutamente gigantescas y monstruosas que habita en las profundidades más oscuras e inexploradas del océano. Según las antiguas sagas nórdicas transmitidas de generación en generación, cuando este coloso marino emerge desde el abismo hacia la superficie, representa una sentencia de muerte inmediata para las embarcaciones que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Los relatos describen cómo el Kraken utiliza sus numerosos y poderosos tentáculos, cada uno del grosor de un mástil de barco y cubiertos de ventosas del tamaño de ruedas de carreta, para envolver completamente las naves, aprisionándolas en un abrazo mortal.
con una fuerza descomunal que desafía la imaginación, quebraba los cascos de madera como si fueran ramas secas, arrastrando barcos enteros, junto con sus aterrorizadas tripulaciones, hacia las profundidades abismales del océano, donde nadie podría rescatarlos jamás. Detrás de estas terroríficas historias transmitidas durante siglos, los científicos modernos especulan que el avistamiento de ejemplares excepcionalmente grandes de la especie Architeuthis dux, conocida como calamar gigante, durante el siglo X y siguientes, pudo haber contribuido significativamente al surgimiento y perpetuación de este mito. Estos calamares reales pueden alcanzar longitudes superiores a los 13 metros y poseen ojos del tamaño de platos, siendo las criaturas con los ojos más grandes del reino animal. Para los marineros medievales que los avistaban emergiendo brevemente de las aguas oscuras, especialmente durante tormentas o en condiciones de poca visibilidad, la experiencia debió ser absolutamente aterradora, alimentando así las leyendas del Kraken que aterrorizaban los puertos nórdicos. El Mary Celeste fue un barco mercante estadounidense que se convirtió en uno de los misterios marítimos más desconcertantes y debatidos de todos los tiempos cuando fue encontrado completamente abandonado, navegando a la deriva en medio del Océano Atlántico en el año 1872. La historia relata que el 5 de diciembre de 1872, el bergantín Dei Gratia avistó al Mary Celeste flotando erráticamente en aguas turbulentas cerca del archipiélago de las Azores, en medio del Atlántico. Cuando la tripulación del Dei Gratia abordó el barco para investigar, se encontraron con una escena que helaba la sangre. No había absolutamente ningún rastro de su tripulación ni de los pasajeros a bordo. Lo más desconcertante era que la nave se encontraba en condiciones relativamente buenas, con las velas parcialmente desplegadas, y la valiosa carga de 1.701 barriles de alcohol industrial que transportaba permanecía prácticamente intacta en las bodegas. Las pertenencias personales de la tripulación seguían en sus lugares. Había comida preparada en la cocina y las camas estaban sin hacer, como si todos hubieran abandonado el barco precipitadamente. No se encontraron señales evidentes de lucha, violencia, piratería o motín. Este enigma desconcertante ha generado literalmente cientos de teorías a lo largo de los 150 años transcurridos desde entonces. Algunas explicaciones propuestas incluyen ataques de piratas que inexplicablemente no se llevaron la valiosa carga, motines que no dejaron evidencia física, encuentros con criaturas marinas misteriosas emergiendo de las profundidades, fenómenos naturales inexplicables como trombas marinas o terremotos submarinos, e incluso abducciones por seres de otros mundos. Sin embargo, ninguna explicación propuesta hasta la fecha ha sido completamente convincente o ha logrado consenso entre los investigadores. Y el destino final de los 10 tripulantes del Mary Celeste sigue siendo un misterio sin resolver que continúa fascinando a historiadores, escritores y entusiastas de los misterios marítimos. Si estas leyendas del nivel 1 ya te están atrapando, espera a descubrir lo que se oculta en las profundidades. Este viaje apenas comienza. Dale like si quieres seguir descendiendo al abismo y suscríbete a Mente Curiosa para más icebergs que exploran los misterios más oscuros de nuestro mundo. Porque el océano guarda secretos que la humanidad aún no está lista para descubrir. El Leviatán es una criatura legendaria de proporciones apocalípticas que aparece en diversas tradiciones religiosas y mitologías alrededor del mundo antiguo. En la cultura occidental judeocristiana se le describe comúnmente como un monstruo marino de dimensiones colosales e inimaginables, frecuentemente asociado con las fuerzas primordiales del caos, la destrucción y el fin de los tiempos. La representación más común lo muestra como una serpiente marina de longitud inconmensurable, capaz de rodear continentes enteros con sus anillos escamosos. En la tradición bíblica del Antiguo Testamento,
El Leviatán es mencionado en múltiples libros sagrados como una criatura monstruosa que habita en las profundidades más oscuras e inaccesibles del mar, creada directamente por Dios como parte de su obra de creación en los primeros días del mundo. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia, se describe al Leviatán como un ser absolutamente imponente y temible, de una ferocidad sin igual, capaz de exhalar fuego y humo de sus narices como un horno viviente, con escamas tan apretadas que ninguna espada puede penetrarlas, y que ningún hombre, por más valiente o poderoso que sea, puede dominar o controlar. El texto bíblico describe poéticamente que su estornudo hace resplandecer la luz, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas, y centellas de fuego proceden. Esta descripción aterradora ha alimentado durante milenios la imaginación de artistas, teólogos y escritores. En la mitología griega antigua existe una criatura paralela llamada Ceto o Ketos, un monstruo marino primordial también asociado con el caos original y la destrucción, que comparte numerosas características con el Leviatán hebreo. Ambas criaturas representan las fuerzas indomables y aterradoras del océano profundo que escapan al control humano. El Triángulo de las Bermudas es mundialmente conocido como uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos del planeta. Una región que ha capturado la imaginación popular durante décadas. Seguramente, todos hemos escuchado innumerables relatos inquietantes sobre esta área geográfica ubicada en el Océano Atlántico Occidental, delimitada aproximadamente por 3 puntos: las Islas Bermudas al norte, Puerto Rico al sur y la ciudad de Miami, Florida, formando un triángulo de aproximadamente 1.5 millones de kilómetros cuadrados. Circulan rumores persistentes de que literalmente cientos de embarcaciones de todos los tamaños, desde pequeños yates de recreo hasta enormes cargueros, y casi un centenar de aeronaves militares y civiles, han desaparecido misteriosamente, sin dejar rastro alguno al cruzar este triángulo maldito. Los casos desaparecen de los radares, las comunicaciones se cortan abruptamente, y jamás se encuentran restos, cuerpos o explicaciones satisfactorias. Algunos de los casos más famosos y documentados incluyen la misteriosa desaparición del Escuadrón de Entrenamiento Vuelo 19 en diciembre de 1945, donde 5 bombarderos torpederos Avenger de la Marina estadounidense se perdieron durante una rutinaria misión de entrenamiento, y el avión de rescate enviado a buscarlos también desapareció sin rastro. Otro caso emblemático fue el vuelo 441 de Eastern Airlines en 1948, que simplemente se desvaneció del cielo con 32 personas a bordo. A lo largo de las décadas, las teorías propuestas para explicar estos fenómenos han variado desde explicaciones científicas como anomalías magnéticas, bolsas de metano que emergen del fondo marino, corrientes oceánicas inusuales y condiciones meteorológicas extremas, hasta especulaciones más fantásticas que involucran bases alienígenas submarinas, portales dimensionales, la tecnología perdida de la Atlántida y fuerzas sobrenaturales inexplicables. ¿Quién no ha oído hablar de la célebre y escalofriante historia del holandés errante? Se trata de un navío fantasmal que navega eternamente por los océanos del mundo, condenado a vagar sin rumbo fijo ni puerto donde atracar, y cuya mera aparición condena a las embarcaciones que tienen la desgracia de cruzarse en su camino a compartir exactamente la misma suerte maldita de navegación eterna. La leyenda, que data del siglo XVII, durante la edad dorada de la navegación a vela, cuenta que su capitán, un holandés llamado Bernard Fokke o Hendrik van der Decken, según diferentes versiones,
forjó un pacto oscuro e impío con el mismísimo diablo para poder navegar sin importar las condiciones climáticas más adversas, desafiando tormentas que hundirían a cualquier otro barco. Foke era ampliamente conocido entre los marineros como un capitán extraordinariamente hábil, reconocido por su velocidad récord y eficiencia sin igual en completar travesías transatlánticas, pero también por los rumores susurrados en tabernas portuarias sobre su pacto sobrenatural y su arrogancia desafiante hacia Dios y la naturaleza. Según la leyenda transmitida en múltiples versiones a través de generaciones de marineros, durante una tormenta particularmente violenta, mientras intentaba doblar el temible Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, el capitán juró blasfemamente que cruzaría el cabo aunque le llevara hasta el día del juicio final, desafiando abiertamente a Dios. Por esta arrogancia imperdonable y su osadía al desafiar las fuerzas divinas, Dios o el diablo según la versión, castigó severamente a Foke y a toda su tripulación, condenándolos a navegar eternamente por los mares sin encontrar jamás descanso, puerto seguro, ni la paz de la muerte. Esta maldición terrible se ha transmitido a través de generaciones, convirtiendo al holandés errante en uno de los mitos marítimos más famosos, temidos y perdurables del mundo, inspirando innumerables obras literarias, óperas, películas y relatos de marineros. La leyenda de los narvales, esos seres míticos frecuentemente relacionados con los legendarios unicornios terrestres, ha sido objeto de numerosos relatos fantásticos y especulaciones a lo largo de toda la historia humana. Aunque estos animales reales y fascinantes viven efectivamente en las gélidas aguas del océano Ártico, navegando entre témpanos de hielo, su apariencia extraordinariamente única y distintiva, caracterizada por un largo apéndice en espiral que emerge de su cabeza, alcanzando hasta 3 metros de longitud, ha alimentado abundantemente mitos y leyendas medievales sobre su verdadera naturaleza, vida secreta y habilidades sobrenaturales. Durante la Edad Media europea, cuando el conocimiento sobre las regiones polares era prácticamente inexistente, se creía fervientemente que los narvales eran unicornios marinos genuinos, criaturas mágicas que habían elegido el océano como su hogar. A su característica colmillo en espiral se le atribuían poderes mágicos extraordinarios: la capacidad de purificar agua envenenada, curar enfermedades mortales, neutralizar venenos y otorgar inmortalidad. Los nobles y reyes pagaban fortunas astronómicas por estos supuestos cuernos de unicornio, que en realidad eran colmillos de narval, sin conocer su verdadero origen animal. También circulaba una historia fantástica, extraordinariamente popular, sobre cómo los narvales habían sido originalmente animales terrestres, dotados de cuernos verdaderamente mágicos, capaces de conceder deseos, pero que huyeron desesperadamente hacia el mar para escapar de la implacable persecución humana que buscaba capturarlos por sus poderes. El supuesto cuerno del narval, que en realidad es un diente canino superior izquierdo extraordinariamente alargado y con una espiral distintiva hacia la izquierda, pero cuya apariencia única, enigmática y aparentemente imposible, ha fascinado y desconcertado a navegantes, naturalistas y estudiosos durante siglos, alimentando leyendas que persisten hasta nuestros días. El Triángulo del Dragón, también conocido como el Mar del Diablo, o Ma no Umi, en japonés, es una zona marítima misteriosa ubicada en el Océano Pacífico, específicamente en las aguas entre Japón, la isla de Guam y las Islas Marshall. Y aunque no goza de la fama internacional del Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón ha sido objeto de numerosos relatos inquietantes y leyendas persistentes sobre desapariciones misteriosas de barcos pesqueros, buques mercantes y aviones
que simplemente se desvanecen sin explicación. A lo largo del siglo XX se han reportado docenas de casos documentados de embarcaciones pesqueras japonesas y aeronaves militares que desaparecen sin dejar absolutamente ningún rastro, mensaje de socorro, restos flotantes o supervivientes en el Triángulo del Dragón. Los marineros japoneses han temido estas aguas durante generaciones. Algunos informes meteorológicos atribuyen estas desapariciones a condiciones climáticas extremadamente peligrosas e impredecibles, como tifones repentinos de categoría 5, tormentas eléctricas intensas que aparecen sin advertencia y olas gigantes que pueden hundir barcos en segundos. Sin embargo, otros investigadores especulan seriamente sobre la posibilidad de fenómenos naturales aún desconocidos por la ciencia moderna, como anomalías magnéticas intensas que confunden los instrumentos de navegación, emanaciones de gases volcánicos submarinos, o incluso explicaciones más paranormales que involucran portales dimensionales, tecnología alienígena submarina, o el despertar de antiguas criaturas marinas del folclore japonés, como dragones dormidos en las profundidades. El gobierno japonés tomó estas desapariciones tan en serio que en la década de 1950 declaró oficialmente la zona como área de peligro, enviando expediciones científicas que también desaparecieron misteriosamente. Hemos descendido más profundo y las leyendas se vuelven más perturbadoras. Del Leviatán bíblico al Triángulo del Dragón en el Pacífico. Si estas historias te están atrapando, no olvides dejar tu like y suscribirte a Mente Curiosa, porque aún quedan 3 niveles más de misterios oceánicos que desafían toda explicación. La Fosa de las Marianas es un abismo oceánico colosal ubicado en el Pacífico Occidental, cerca de las Islas Marianas, de las cuales toma su nombre. Es universalmente conocida por ser el punto más profundo de todos los océanos del mundo, con una profundidad que supera los asombrosos 11.000 metros en su punto más hondo conocido como el Challenger Deep. Para poner esto en perspectiva, si colocáramos el monte Everest, la montaña más alta del mundo, dentro de la fosa, su cumbre quedaría todavía a más de 2 kilómetros bajo la superficie del agua. Este lugar absolutamente extraordinario ha generado una proliferación de misterios científicos y leyendas urbanas debido a su extrema e incomprensible profundidad y a las condiciones ambientales absolutamente extremas que presenta. La presión del agua a esas profundidades es más de 1000 veces superior a la presión atmosférica al nivel del mar, suficiente para aplastar instantáneamente un submarino convencional, como si fuera una lata de refresco. La temperatura del agua ronda apenas unos grados sobre el punto de congelación, y la oscuridad es absolutamente total y permanente, ya que ningún rayo de luz solar puede penetrar más allá de los primeros 1000 metros de profundidad. Debido a estas condiciones extremas de presión, temperatura y oscuridad perpetua en las profundidades abismales de la fosa, numerosos científicos marinos creen firmemente que podría albergar especies marinas completamente desconocidas para la ciencia, criaturas adaptadas a condiciones que consideraríamos imposibles para la vida. Algunas podrían ser descendientes de animales prehistóricos que se refugiaron en estas profundidades durante extinciones masivas. También se han registrado y grabado una desconcertante serie de sonidos extraños, ruidos inexplicables y frecuencias acústicas inusuales provenientes de las profundidades de la fosa, algunos de los cuales no tienen una explicación científica clara o consensuada. Estos sonidos misteriosos, captados por hidrófonos submarinos sensibles, han generado intensas especulaciones entre criptozoólogos y entusiastas de lo paranormal sobre la posibilidad de que sean producidos por criaturas gigantescas aún desconocidas, monstruos marinos de proporciones colosales, o fenómenos geológicos o biológicos que la ciencia aún no comprende.
Entre los sonidos más famosos está el bloop, un ultrasonido de frecuencia extremadamente baja detectado en 1997, que era lo suficientemente potente como para ser captado por sensores separados por miles de kilómetros, y cuyo origen sigue siendo debatido. La fosa de las Marianas permanece como uno de los lugares menos explorados de la Tierra, más desconocido para nosotros que la superficie de Marte. El Mar de los Sargazos es una región única y extraordinaria del Océano Atlántico, reconocida internacionalmente por sus aguas inusualmente tranquilas, la virtual ausencia de corrientes significativas y su característica distintiva: una densidad impresionante de algas flotantes marrones llamadas sargazo, que forman verdaderas praderas flotantes que se extienden hasta donde alcanza la vista. Esta área peculiar se encuentra ubicada aproximadamente en el triángulo oceánico comprendido entre las misteriosas Islas Bermudas al oeste, las remotas Islas Azores al este y las soleadas Antillas al sur, abarcando millones de kilómetros cuadrados de océano. En esta región existe una concentración extraordinaria y sin paralelo de sargazo, un tipo específico de alga parda que forma masas flotantes gigantescas, creando lo que parece ser un mar dorado o marrón que se mece suavemente con las olas. Estas algas proporcionan hábitat crucial para innumerables especies marinas, desde pequeños camarones hasta peces juveniles y tortugas marinas que utilizan el sargazo como guardería natural. Sin embargo, el Mar de los Sargazos también ha sido objeto de numerosas leyendas oscuras y mitos aterradores a lo largo de toda la historia de la navegación transatlántica. Durante siglos, marineros europeos que cruzaban el Atlántico rumoreaban con terror que las densas y aparentemente interminables masas de algas podían literalmente atrapar a los barcos de vela como si fueran redes gigantes, enredando sus timones y hélices, dificultando gravemente o imposibilitando completamente la navegación, dejando a las embarcaciones varadas e inmóviles en medio del océano bajo un sol abrasador. Estas historias aterradoras llevaron a la aparición de numerosos relatos sobre barcos perdidos y abandonados, flotando eternamente entre las algas, desapariciones misteriosas de tripulaciones completas y encuentros con buques fantasma cubiertos de vegetación marina, cuyos esqueletos tripulantes permanecían en sus puestos. Aunque la ciencia moderna ha desmentido la idea de que el sargazo pueda atrapar barcos, la región mantiene su aura de misterio, especialmente considerando que se encuentra parcialmente dentro del Triángulo de las Bermudas. Barba Negra, cuyo nombre real era Edward Teach o Edward Thatch, según diferentes documentos históricos, fue sin duda uno de los piratas más célebres, temidos y legendarios que jamás aterrorizaron las aguas turquesas del Mar Caribe durante la llamada Edad de Oro de la piratería en el siglo XVIII. Su apariencia física era deliberadamente aterradora. Llevaba su característica barba negra y espesa, dividida en múltiples trenzas, adornadas con mechas humeantes durante los combates, creando una imagen diabólica envuelta en humo que aterrorizaba a sus víctimas. Según la leyenda que ha perdurado durante 3 siglos, Barba Negra acumuló una fortuna absolutamente enorme, saqueando despiadadamente barcos mercantes cargados de oro y plata, atacando ciudades costeras prósperas desde Virginia hasta las costas de Venezuela, y estableciendo un verdadero imperio del terror en todo el Caribe. Se especula que su tesoro incluía miles de monedas de oro español, joyas robadas de iglesias, plata boliviana, esmeraldas colombianas y objetos de valor incalculable. La leyenda asegura que Barba Negra, consciente de que sus días estaban contados mientras las autoridades británicas intensificaban su persecución, escondió meticulosamente su tesoro en algún lugar secreto y remoto antes de ser finalmente capturado,
enfrentado en combate y brutalmente decapitado el 22 de noviembre de 1718 por el teniente Robert Maynard de la Marina Real Británica. El relato de su muerte es legendario. Continuó luchando ferozmente, incluso después de recibir 5 disparos de mosquete y más de 20 heridas de espada, cayendo finalmente cuando le cortaron la cabeza. Según el mito, su cuerpo decapitado nadó varias vueltas alrededor del barco antes de hundirse. A lo largo de los últimos 300 años, incontables cazatesoros, aventureros, historiadores aficionados y soñadores han intentado desesperadamente localizar este legendario tesoro perdido de Barbanegra, invirtiendo fortunas en expediciones. Pero hasta la fecha, absolutamente nadie ha tenido éxito comprobado. Algunos creen fervientemente que el tesoro fue enterrado en una isla remota y deshabitada del Caribe, quizás en las Bahamas o cerca de las Carolinas. Otros sugieren que fue escondido en una cueva secreta inaccesible en algún lugar de la costa atlántica americana. Existe incluso la teoría de que Barbanegra arrojó todo su tesoro al mar en cofres lastrados antes de su captura para evitar que fuera confiscado junto con él, prefiriendo que nadie lo tuviera si él no podía conservarlo. La búsqueda continúa hasta hoy, con cada generación de cazatesoros convencida de que finalmente descubrirán la ubicación del legendario botín. La venganza de la reina Ana, conocida en inglés como Queen Anne's Revenge, es una leyenda marítima fascinante del siglo XVIII que está intrínsecamente asociada con el infame pirata Edward Teach, Barbanegra. Originalmente era un barco negrero francés llamado La Concorde, que Barbanegra capturó en 1717 y convirtió en su buque insignia, aumentando su armamento a 40 cañones y convirtiéndolo en uno de los navíos piratas más temidos del Atlántico. Según la leyenda transmitida en puertos desde Baltimore hasta las Carolinas, la venganza de la reina Ana era un imponente barco velero pintado completamente de negro como la noche, con velas también oscuras que permitían acercarse sigilosamente a sus víctimas. Era temido por toda embarcación que navegara las rutas comerciales, no solo por su velocidad sorprendente y maniobrabilidad, sino por la brutalidad absoluta y despiadada de los ataques perpetrados por Barbanegra y su sanguinaria tripulación a otras naves indefensas. El simple avistamiento de sus velas negras en el horizonte era suficiente para que muchos capitanes se rindieran sin disparar un solo cañón. La leyenda cuenta que la venganza de la reina Ana fue finalmente hundida o deliberadamente encallada por el propio Barbanegra en junio de 1718 en una zona de bancos de arena frente a las costas de Carolina del Norte, cerca de Beaufort Inlet. Algunos historiadores sugieren que el encallamiento fue intencional, permitiendo a Barbanegra abandonar la mayor parte de su tripulación y quedarse con el tesoro. Desde aquel fatídico día, se dice que el espíritu vengativo del barco y su tripulación espectral buscan venganza eterna sobre aquellos que navegan por las mismas aguas donde una vez reinaron sembrando el terror absoluto. Hay numerosos relatos escalofriantes de marineros contemporáneos y pescadores locales que afirman haber avistado el barco fantasma de la venganza de la reina Ana, navegando silenciosamente en las noches de tormenta particularmente violentas, con su tripulación espectral y translúcida, aún visible en cubierta, aparentemente lista para atacar a cualquier barco desafortunado que se cruce en su camino etéreo. Algunos testigos juran haber visto el brillo fantasmal de faroles espectrales y escuchado el sonido de cañones fantasma disparando. En 1996, arqueólogos marinos descubrieron lo que creen es el pecio real de la venganza de la reina Ana. Pero esto no ha detenido los relatos de su aparición fantasmal. La isla Bermeja es un enigma geográfico absolutamente desconcertante
y una leyenda mexicana moderna que gira inquietantemente en torno a una supuesta isla fantasma, ubicada en algún lugar del Golfo de México, frente a las costas del estado de Veracruz y la península de Yucatán. Según registros cartográficos y la leyenda que la rodea, la isla aparece claramente marcada en mapas náuticos y atlas geográficos antiguos desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, con coordenadas específicas y descripciones detalladas, pero inexplicable y misteriosamente desapareció completamente del registro oficial, de las cartas náuticas y de la realidad física a principios del siglo XX, sin dejar rastro alguno. Los cartógrafos españoles durante la época colonial la describieron como una pequeña isla rojiza, de ahí su nombre Bermeja, que significa rojiza o bermellón, con formaciones rocosas distintivas y vegetación escasa. Se creía firmemente que la isla Bermeja, de haber existido realmente, era un punto geográfico absolutamente crítico e importante para establecer y delimitar oficialmente los límites marítimos internacionales de México con Estados Unidos en el Golfo de México, específicamente para definir las fronteras de las zonas económicas exclusivas de ambos países. La existencia confirmada de la isla tendría implicaciones económicas y geopolíticas extraordinariamente significativas, potencialmente valuadas en miles de millones de dólares, en la delimitación de las zonas económicas exclusivas donde ambos países tienen derechos de explotación de recursos naturales como petróleo y gas natural, particularmente considerando los enormes yacimientos petrolíferos conocidos en la región. Sin embargo, todas las expediciones navales mexicanas y estadounidenses, organizadas específicamente para localizarla a lo largo del siglo XX y XXI, han fracasado rotundamente en encontrar cualquier evidencia de su existencia, lo que ha alimentado intensamente teorías conspirativas internacionales sobre su misteriosa desaparición. Algunas teorías especulan que la isla fue físicamente destruida por poderosos fenómenos naturales, como huracanes de categoría 5 excepcionalmente violentos, terremotos submarinos masivos o erupciones volcánicas submarinas que la hundieron completamente. Otras teorías, mucho más conspirativas y controvertidas, especulan sobre una conspiración internacional deliberada para literalmente hacer desaparecer la isla, ya sea mediante demolición secreta con explosivos o simplemente eliminándola de los mapas oficiales debido a oscuros intereses geopolíticos, económicos o militares relacionados con los vastos yacimientos petrolíferos de la región. A pesar de numerosas investigaciones oficiales, estudios oceanográficos exhaustivos con sonar de última generación y expediciones bien financiadas, la isla Bermeja sigue siendo un misterio geográfico completamente sin resolver que fascina a conspiracionistas y geógrafos por igual. Estamos llegando a las profundidades más oscuras del océano. Hemos explorado desde la fosa de las Marianas hasta las olas monstruo que desafían la física. Si estas leyendas te están fascinando, este es el momento de dejar tu like y suscribirte a Mente Curiosa, porque los últimos 2 niveles contienen los misterios más perturbadores que el océano esconde. No querrás perdértelos. En Mictladalur, un remoto y pintoresco pueblo costero ubicado en las escarpadas y dramáticas Islas Feroe, un archipiélago volcánico perdido en el Atlántico Norte, entre Islandia y Noruega, existe una leyenda antigua y escalofriante que ha sido transmitida de generación en generación durante siglos. Esta leyenda cuenta la historia trágica de las Selkis o mujeres foca, seres míticos extraordinarios que son mitad humanos y mitad marinos, criaturas mágicas capaces de transformarse entre ambas formas, quitándose o poniéndose su piel de foca como si fuera un abrigo. Según la tradición oral feroe, cuidadosamente preservada, estas criaturas encantadas solo regresan a tierra firme una única vez al año,
específicamente en la noche mágica de la festividad de los Reyes Magos o Epifanía, para bailar bajo la luna en una cueva secreta escondida en los acantilados. La leyenda específica cuenta que un día, un joven pescador del pueblo, solitario y melancólico, se enamoró perdidamente de una de estas hermosas criaturas sobrenaturales al observarla danzar en su forma humana, con su cabello oscuro flotando en el viento salado. Desesperado por mantenerla a su lado y convencido de que sin su piel de foca no podría regresar al mar, el joven le robó astutamente su piel de foca mientras ella bailaba despreocupada, escondiéndola en un lugar secreto. Sin su piel mágica, la mujer foca quedó atrapada en forma humana y no tuvo más remedio que quedarse con el pescador, eventualmente casándose con él y dando a luz a varios hijos. Durante años vivió como esposa y madre humana, pero sus ojos siempre miraban con nostalgia infinita hacia el océano, anhelando regresar. Finalmente, después de muchos años de búsqueda incansable, ella descubrió dónde había escondido su esposo la piel de foca. Sin dudarlo un momento, se la puso inmediatamente y huyó corriendo hacia el mar, transformándose nuevamente y abandonando sin mirar atrás a su familia humana. Pero antes de desaparecer para siempre entre las olas, la mujer foca lanzó una maldición terrible y vengativa sobre toda la comunidad de Mikladalur, profetizando con voz escalofriante que todos los hombres del pueblo eventualmente morirían ahogados en el mar traicionero. Durante generaciones, los habitantes del pueblo han afirmado que esta maldición antigua se ha cumplido repetidamente, con una tasa inusualmente alta de muertes por ahogamiento entre los pescadores locales. Hoy en día, una estatua inquietante de la mujer foca contempla el océano desde los acantilados de Mikladalur, recordando eternamente esta trágica historia. El Caleuche es una de las leyendas más ricas, complejas y profundamente arraigadas de la mitología chilota, el folclore tradicional de la isla grande de Chiloé y sus islas circundantes en el sur de Chile. Esta leyenda relata la aparición recurrente de un barco fantasma extraordinariamente hermoso, misterioso y resplandeciente, permanentemente rodeado de sonidos de risas alegres, música festiva de acordeón y guitarra, y luces brillantes de colores que iluminan la niebla marina, que aparece especialmente cerca de náufragos desesperados y pescadores perdidos en el mar durante tormentas violentas o noches de niebla espesa. Según la tradición oral transmitida durante generaciones en Chiloé, se dice que el Caleuche es tripulado por brujos poderosos conocidos como los brujos de Chiloé, seres que dominan la magia negra y tienen pactos con fuerzas sobrenaturales, así como por las almas de todas las personas que han muerto ahogadas en las aguas del archipiélago a lo largo de los siglos. El barco navega principalmente durante las noches sin luna, oculto por bancos de niebla mágica que él mismo genera, y tiene la capacidad sobrenatural de transformarse instantáneamente, volverse invisible a voluntad, o incluso convertirse temporalmente en una roca, un tronco flotante o un animal marino para evitar ser detectado por ojos no invitados. La leyenda cuenta que el Caleuche recoge compasivamente los espíritus de los ahogados, rescatándolos de vagar eternamente perdidos en el océano, ofreciéndoles generosamente la oportunidad milagrosa de volver a experimentar sus vidas anteriores a bordo del barco mágico. En el Caleuche, los muertos bailan eternamente, festejan sin cesar y olvidan los sufrimientos de su muerte. Aquellos pescadores vivos que tienen la extraordinaria fortuna o desgracia de ver el Caleuche quedan marcados para siempre. Según algunas versiones, quienes lo ven directamente quedan con la boca torcida permanentemente o la cabeza girada hacia atrás, como castigo por atreverse a observar lo prohibido. En otras versiones más benevolentes, el Caleuche puede compartir secretos de pesca, revelando los mejores lugares
o advirtiendo de tormentas, pero siempre a cambio de mantener el secreto absoluto de su existencia y nunca revelar su ubicación a las autoridades o a la iglesia. El monstruo de Thule, conocido científicamente como Thulemonstrum gregarium, es un organismo marino absolutamente extraordinario y desconcertante que vivió hace aproximadamente 300 millones de años durante el período carbonífero en lo que actualmente es el estado de Illinois, Estados Unidos, específicamente en depósitos de esquisto cerca de la ciudad de Braidwood. Fue descubierto por primera vez en la década de 1950 por un coleccionista de fósiles aficionado llamado Francis Tully, de quien deriva su nombre común y científico. Esta criatura marina antigua poseía una anatomía tan extraña y sin paralelos en el reino animal conocido que ha desconcertado completamente a los paleontólogos durante más de 7 décadas. Tenía un cuerpo alargado y blando de aproximadamente 30 centímetros de longitud, con una cola distintiva en forma de pluma o aleta romboidal que utilizaba presumiblemente para la propulsión. Pero lo más extraordinario y perturbador eran sus características frontales. Ojos saltones prominentes montados en la parte superior de un largo apéndice o barra rígida que se proyectaba perpendicular a ambos lados del cuerpo, similar a un martillo, y una boca absolutamente bizarra, con forma de trompa tubular o probóscide, que se extendía hacia adelante, terminando en una estructura similar a una pinza o mandíbula con pequeños dientes. Su aspecto absolutamente extraño, que no se parece a ningún animal marino vivo o extinto conocido, lo convierte en uno de los fósiles más intrigantes, enigmáticos y debatidos de toda la paleontología moderna. Durante décadas enteras, los científicos han debatido intensamente y sin llegar a consenso sobre la clasificación taxonómica exacta y el estilo de vida del Thulemonstrum. Se ha especulado que podría haber sido un invertebrado peculiar relacionado evolutivamente con los moluscos como calamares y pulpos, con los gusanos marinos, con los artrópodos, o incluso algunos estudios recientes sugieren que podría haber sido un vertebrado primitivo similar a las lampreas. Su anatomía única, particularmente la extraña disposición de sus ojos en barras laterales y su boca en forma de trompa dentada, ha hecho que su clasificación exacta y sus relaciones evolutivas sigan siendo objeto de intenso misterio científico y acalorado debate académico. Lo que sí sabemos es que era probablemente un depredador o carroñero activo que nadaba en aguas costeras poco profundas. El Thulemonstrum es tan icónico en Illinois que fue designado oficialmente como el fósil del estado en 1989 y continúa desconcertando a cada nueva generación de paleontólogos que intentan resolver el misterio de qué era exactamente esta criatura imposible. Hemos llegado al penúltimo nivel del abismo oceánico, del Ningen en la Antártida hasta criaturas fosilizadas que desafían la clasificación científica. El nivel final contiene los misterios más profundos y perturbadores que el océano ha ocultado. Si has llegado hasta aquí, déjanos tu like y suscríbete a Mente Curiosa, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente habita en las profundidades. La sirena de Haraldskerd es una antigua figura esculpida profundamente inquietante que se encuentra en la histórica iglesia de Haraldskerd, cerca de la ciudad de Vejle, en Dinamarca. Esta escultura macabra data del siglo XV y representa de manera extraordinariamente detallada y perturbadora el esqueleto completo de una sirena, mostrando anatómicamente una parte inferior de pez con espina dorsal, costillas y aletas claramente definidas, fusionada grotescamente con una parte superior de esqueleto de mujer completo con cráneo, columna vertebral, costillas y brazos huesudos cruzados sobre el pecho en posición de muerte. La leyenda medieval que rodea esta escultura mortuoria cuenta que en el siglo XV
una mujer joven extraordinariamente hermosa de la región se enamoró perdida e irremediablemente de un apuesto príncipe de sangre real. Sin embargo, el príncipe ya estaba comprometido mediante arreglo político con otra mujer de la nobleza, lo que llevó a la joven enamorada a caer en una profunda desesperación suicida. Consumida por el dolor del amor no correspondido y sin esperanza de futuro, tomó la terrible decisión de quitarse su propia vida, arrojándose desde los acantilados al mar embravecido. Pero según la leyenda cristiana, en lugar de morir y encontrar paz en la muerte como esperaba, fue castigada por el pecado mortal del suicidio, siendo transformada mágicamente en una sirena, condenada a vivir eternamente entre dos mundos, ni completamente humana, ni completamente pez, ni viva ni muerta, y obligada a continuar existiendo miserablemente en las aguas heladas cercanas a la iglesia. Según la tradición medieval danesa, el esqueleto petrificado de la sirena fue encontrado varado en la costa y llevado a la iglesia como advertencia moral. Se dice que la sirena se muestra en la iglesia de Haraldsker como una advertencia solemne y aterradora contra los pecados de la vanidad femenina, el amor prohibido que desafía el orden social y particularmente contra el pecado imperdonable del suicidio. Durante siglos, esta escultura ha sido objeto de peregrinaciones, fascinación mórbida y reportes de fenómenos inexplicables. Visitantes modernos reportan sensaciones de frío extremo cerca de la escultura, sueños perturbadores después de verla, y algunos afirman escuchar llantos femeninos en la iglesia durante la noche. La figura permanece como un recordatorio medieval de las consecuencias eternas del pecado y el amor trágico. La llamada Sirena de Fiji o Sirena de Fiji era un objeto de atracción sensacionalista exhibido en espectáculos de fenómenos, circos y museos de curiosidades durante el siglo XIX, presentado dramáticamente al público crédulo como el cuerpo genuino momificado y disecado de una criatura real, mitad mamífero superior y mitad pez inferior, supuestamente capturada viva en aguas tropicales. Este enigma taxidérmico que ha desconcertado, fascinado y entretenido desde su descubrimiento, o más precisamente, su fabricación en la década de 1840, presuntamente fue capturada cerca de las remotas islas Fiji en el Pacífico Sur y ha fascinado morbosamente a las personas durante casi 2 siglos completos. La criatura exhibida tenía aproximadamente el tamaño de un niño pequeño, con el torso superior cubierto de pelo de animal marrón oscuro, brazos demacrados con garras, un cráneo grotesco con dientes expuestos en una mueca permanente, y la parte inferior del cuerpo cubierto de escamas de pez grande y terminando en una cola. Este ejemplar extraordinario fue exhibido públicamente por primera vez en Nueva York en 1842 por el famoso showman, empresario de circo y maestro del engaño P.T. Barnum, quien la promocionó agresivamente como una genuina sirena capturada. La exhibición causó una sensación masiva, atrayendo multitudes enormes de personas curiosas dispuestas a pagar para ver lo imposible. Sin embargo, expertos en historia natural rápidamente sospecharon que era un fraude elaborado. Análisis posteriores confirmaron que la sirena era en realidad una construcción taxidérmica hábil pero grotesca, creada probablemente en Asia, específicamente en Japón o Indonesia, donde existía una tradición de crear estas falsificaciones, ensamblando expertamente la parte superior de un mono juvenil, posiblemente un macaco o langur, con la parte inferior de un pez grande, probablemente un salmón o carpa, cosidos juntos y tratados químicamente para preservación. Este tipo de falsificaciones eran relativamente comunes en los mercados asiáticos del siglo XIX, vendidas a marineros europeos y americanos crédulos como curiosidades exóticas genuinas. La sirena de Fiji de Barnum
Desapareció posteriormente en circunstancias misteriosas. Posiblemente fue destruida en uno de los múltiples incendios devastadores que afectaron trágicamente las extensas colecciones de Barnum a lo largo de los años. Aunque claramente un fraude deliberado, la sirena de Fiji representa un momento fascinante en la historia, donde el deseo humano de creer en lo imposible se encontró con el entretenimiento comercial, y donde las líneas entre ciencia, engaño y mitología se volvieron deliberadamente borrosas. Hoy simboliza tanto la credulidad humana como la creatividad del fraude victoriano. Cthulhu es una de las criaturas más icónicas, aterradoras e influyentes, surgidas de la imaginación del escritor estadounidense de horror cósmico Howard Phillips Lovecraft, descrita por primera vez en el cuento corto La llamada de Cthulhu, The Call of Cthulhu, publicado originalmente en la revista Pulp Weird Tales en febrero de 1928. Aunque es una creación literaria ficticia y no una leyenda tradicional, Cthulhu ha trascendido su origen para convertirse en un elemento cultural permanente, inspirando innumerables obras, y curiosamente, generando sus propias leyendas urbanas modernas, de personas que afirman experiencias relacionadas. Según la elaborada mitología Lovecraftiana, cuidadosamente construida a través de múltiples historias interconectadas, Cthulhu es un ser absolutamente colosal, un gran antiguo de origen extraterrestre o dimensional que llegó a la Tierra en eras anteriores a la humanidad, hace millones de años. Actualmente duerme en un sueño similar a la muerte, pero no exactamente muerto, en la legendaria ciudad sumergida de R'lyeh, una metrópolis de arquitectura imposible y geometría no euclidiana que hiere la mente humana solo con contemplarla, ubicada supuestamente en algún punto remoto del Océano Pacífico Sur, en las coordenadas aproximadas de 47 99 S 126 de 43 W, en una de las regiones más aisladas del planeta. La apariencia física de Cthulhu, según las descripciones aterradoras de Lovecraft, combina grotescamente rasgos humanoides con características cefalópodas y dracónicas. Una corpulencia masiva vagamente antropoide de estatura montañosa, una cabeza gigantesca pulposa adornada con una masa de tentáculos faciales que se retuercen constantemente como una barba de serpientes vivientes, alas coriáceas membranosas similares a las de un murciélago o dragón que brotan de su espalda jorobada, y garras poderosas en manos y pies. Su piel es descrita como rugosa, escamosa y de un color verdoso cadavérico. Su presencia física es tan abrumadora, tan contraria a las leyes naturales del universo, tal como lo conocemos, tan fundamentalmente incorrecta, que provoca instantánea locura irreversible en esos seres humanos desafortunados que lo contemplan directamente, ya sea en persona o incluso en sueños particularmente vívidos. La leyenda Lovecraftiana sostiene que Cthulhu permanece en un sueño profundo y perturbador dentro de R'lyeh, una ciudad que ocasionalmente emerge brevemente de las profundidades oceánicas durante alineaciones cósmicas específicas, aguardando pacientemente el momento profetizado en que las estrellas se alineen correctamente, cuando las estrellas sean propicias, para despertar finalmente y volver a gobernar la Tierra como lo hizo en eras olvidadas, sumiendo al planeta en un caos cósmico eterno. Y a lo largo del siglo XX y XXI, curiosamente, dentro del contexto de la ficción de Lovecraft, que muchos lectores toman como inspirada en verdades ocultas, se han reportado testimonios de marineros, exploradores polares y pescadores de aguas profundas que mencionan experiencias perturbadoras en regiones remotas del Pacífico, temblores submarinos inexplicables cerca del punto Nemo, el lugar más alejado de cualquier tierra, sueños compartidos extraordinariamente vívidos y perturbadores sobre ciudades sumergidas y seres tentaculados cuando se navega ciertas coordenadas, grabaciones de sonidos submarinos extraños como el famoso bloop
captado en 1997 cerca de las coordenadas de R'lyeh, y visiones de estructuras geométricamente imposibles bajo el agua. Por supuesto, estos testimonios son en su mayoría creaciones de fans del escritor o interpretaciones literales de ficción, pero demuestran cómo una creación literaria puede generar su propia mitología moderna. Cthulhu representa el miedo humano primordial a lo desconocido cósmico, a la insignificancia de la humanidad frente al universo y a los horrores que podrían yacer ocultos en las profundidades inexploradas de nuestros océanos. Gracias por llegar hasta el final de este viaje al fondo del océano. Si quieres seguir explorando más leyendas oscuras y misterios del mundo, deja tu like, suscríbete a Mente Curiosa y nos vemos en el próximo iceberg.